Saludos, hermanos, que la paz del Señor inunde su mente y su corazón en Cristo Jesús. Continúo hablándoles sobre la ley de la multiplicación, y lo esencial es que todo lo que tiene vida debe de multiplicarse. Les hablé que Dios ha puesto en nosotros la semilla para que nos multipliquemos, y que Él ha formado a su propio pueblo. De la vida de Abraham hizo su propio pueblo, lo que hoy nosotros conocemos como Israel, los judíos. Pero al no multiplicarse ellos, al no hacer que las naciones se volvieran a Dios, ellos fallaron y Dios los desechó. Y por la dureza del corazón de los judíos, por el rechazo que ellos tuvieron, Dios decide formar un nuevo pueblo. Y primero lo hace a través de dar su propia vida por ese pueblo. Dice la Biblia que Dios se hizo hombre. Por ejemplo, dice en Filipenses capítulo 2 que Jesús, no tomando en sí el ser igual a Dios, se despojó de sí mismo. Siendo Dios, se hizo hombre. Y como hombre se hizo siervo, y como siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios vino a este mundo en la persona del Señor Jesucristo. Jesús nació de la Virgen María, vivió, y Él en su nacimiento no heredó, no traía consigo la herencia del pecado del ser humano, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y no solamente nació sin pecado, sino que vivió sin pecar. Él no pecó. Dice la Biblia que no fue hallado engaño en su boca, y que aún pagando testigos falsos, no hallaron de qué acusarlo. Pero Él lo crucificaron, Él derramó su vida en la cruz. ¿Y para qué fue eso? Para fundar su propio pueblo. Cuando Jesús vino, antes de ir a la cruz, dice la Biblia que Él llamó 12 discípulos. A los que les llamó discípulos, más tarde se conocen como los apóstoles. Llamó a sus 12 discípulos, vivió con ellos, les enseñó, les mostró cómo se debe de vivir agradando a Dios, cómo se debe de vivir la vida que a Dios le encanta, que a Dios le gusta. Y entonces durante 3 años y medio estos discípulos, estos 12, anduvieron con Jesús. Y el propósito es que la vida de Jesús aquí en la tierra, la vida de Dios aquí en la tierra era corta. Y por eso llamó a 12 discípulos, para que cuando Él se fuera nuevamente, dejara a esos 12 para que ellos continuaran con el trabajo que Jesús empezó a hacer. Cuando Jesús murió y se fue hacia el cielo, entonces los discípulos, si usted lee el libro de los Hechos, los discípulos comenzaron ellos a predicar, a mostrar el poder de Dios, a llamar a la gente al arrepentimiento, a creer en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. O en otras palabras, ellos continuaron haciendo el trabajo que habían empezado, que Jesús había empezado. Entonces, ese trabajo Dios les dio la capacidad, viniendo a vivir a ellos a través del Espíritu Santo, para que no se pare y formar su propio pueblo, que a ese pueblo Dios le llama la iglesia, mi iglesia, un pueblo que lo saca de las costillas de Jesús. Por eso es que a Jesús lo hirieron, así como Adán. Eva, su esposa, salió del mismo cuerpo, de las heridas de Adán. De allí salió Eva. También la iglesia sale de las heridas del Señor Jesucristo. Ahora Dios le da una misión a la iglesia, a su pueblo. Y esa misión es doble. Uno es que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. 2 es que continúen yendo a todas las naciones, a todo el mundo, para hacer discípulos. Permítame explicarle esto. Primero, predicar el evangelio.
¿Qué implica? ¿Qué quiere decir predicar el Evangelio? Anunciar al mundo las buenas nuevas de salvación, llamar al mundo al arrepentimiento, llamar al mundo, a la gente que no ha creído en Cristo para que vuelvan su corazón a Cristo. Y cuando la gente vuelve su corazón a Cristo, estos comienzan a formar parte del pueblo de Dios, o sea, de la iglesia. Y de esa manera la iglesia tiene que irse multiplicando, porque al predicar el Evangelio, la semilla que estos discípulos predican es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, cada cristiano, cada creyente en Cristo Jesús tiene el deber de predicar el Evangelio. Y cuando hablo de predicar el Evangelio, hay que usar cualquier medio, como yo estoy usando este medio hoy. También de manera personal debo de hacerlo. Puedo usar la literatura, la radio, la televisión, cualquier cosa con el fin de predicar el Evangelio. El mensaje que está dirigido hacia el mundo. Pero cuando la persona cree en Cristo y comienza a formar parte de ese pueblo, esa persona también necesita convertirse en un discípulo de Jesús. Es decir, Jesús hizo 12 discípulos, formó 12 hombres para enviarlos a predicar, a cumplir la gran misión. Pero Jesús se fue al cielo y Jesús ya no hace discípulos. Él le dejó la misión de hacer discípulos a esos 12. Y porque los 12 hicieron discípulos, el Evangelio siguió corriendo, siguió creciendo. Ellos se multiplicaron. Si tú lees el libro de los Hechos, primero dice que llenaron Jerusalén del Evangelio, que trastornaron las ciudades de aquel entonces, que llevaron el Evangelio a todas las naciones conocidas. Y el Evangelio ha llegado hasta este tiempo, pero el Evangelio necesita seguir siendo predicado. ¿Por quiénes? Por los discípulos del Señor. Y necesitamos seguir haciendo discípulos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros no estemos, esos discípulos continúen el trabajo que nosotros comenzamos a hacer en ellos. Y entonces así viene la multiplicación. Así viene la multiplicación, con predicar el Evangelio al no creyente, pero cuando se convierten a ser los discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Jesús nos enseña cómo se hacen discípulos. Dice en Mateo 28, 19 y 20, dice que he aquí que vayan a todas las naciones a hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado. Y aquí que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Es decir, yo como cristiano, que he sido enseñado, que he sido formado, ahora tengo el deber de agarrar una nueva persona en Cristo. Un corderito. Yo soy oveja, pero entonces yo tengo que agarrar un corderito o parir un corderito y comenzarle a enseñar los principios básicos del cristianismo, comenzarle a enseñar a caminar en Cristo, a seguir al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos, así como yo estoy siguiendo a Jesús, también ellos lo sigan. Y de esa manera va a venir la multiplicación. Si tú eres un hermano en Cristo que ya tienes años de estar en Cristo, tú debes de agarrar un nuevo hermano y comenzarle a enseñar. Por ejemplo, tú tienes que comenzar a enseñarle cómo leer la Biblia, cómo orar, por qué asistimos a la iglesia, por qué ofrendamos, diezmamos, porque somos parte de un pueblo. Y mientras nosotros hagamos eso, la multiplicación se va a dar de manera espontánea. No tenemos que esforzarnos. Simplemente
de ir y hacer, predicar el evangelio al inconverso para que se convierte, y al que se convierte tomarlo y hacerlo un discípulo. En eso consiste la ley de la multiplicación.